Oración compuesta subordinada 2. Hoy día vamos a hablar acerca de la oración subordinada, pero no de la sustantiva ni tampoco de la adjetiva como vimos en la clase pasada, ¿no? En la clase que dejé grabada la semana pasada. Hoy vamos a hablar de la oración subordinada adverbial, que viene a ser lo más fácil de todo, ¿no? Si bien es cierto, estaba un poco complicado lo de la subordinada sustantiva o hasta la subordinada adjetiva, estaba un poquito complicado. Pero en la adverbial como que eso cambia, ¿no? Porque ya es más fácil, ya que todo se parece mucho al modelo de la oración compuesta, coordinada. ¿Cómo era la oración compuesta coordinada? Era básicamente encontrar la conjunción coordinada, ya sea la conjunción copulativa, disyuntiva y todo ello, ¿no? La que pertenecía a las conjunciones coordinadas. Pero en el caso de las subordinadas adverbiales, lo que tú tienes que hacer es justamente encontrar las conjunciones subordinadas. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, ¿qué grupito de palabras pertenecía a las conjunciones subordinadas? Ahí ya teníamos, por ejemplo, a las causales, finales, consecutivas, concesivas, a todos ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por ejemplo, recuerda que una oración compuesta subordinada siempre debe tener dos verbos, ¿cierto? Un verbo antes de el enlace y otro verbo después del enlace. De esa forma estoy segura de que estoy ante una oración compuesta subordinada, porque si no es así, no es una compuesta subordinada, pues. Esa es la diferencia. Entonces, si yo voy a hablar de adverbios, tengo que fijarme de la categoría tiempo, ¿cierto? Temporales o de tiempo. Indican obviamente una circunstancia en el tiempo. ¿Qué nexos son los que tengo que utilizar si es que estoy identificando adverbios temporales? Los nexos son los siguientes. Cuando, mientras, antes que, después de que. Todas estas palabras son las que voy a utilizar si es que me piden encontrar una proposición, o perdón, una oración subordinada compuesta temporal, ¿no? O sea, con adverbio de tiempo. Y luego locales, que significan las de lugar, indican una circunstancia que se da en dicho espacio, ¿no? En cierto espacio. Se utilizan los siguientes nexos: donde, precedida o no de preposición, ¿no? La palabra donde y obviamente precedida de preposición o no. Por ejemplo, lo coloqué donde me dijiste. Entonces la palabra donde identifica que se trata de esto, oración subordinada compuesta adverbial y específicamente de lugar. Modales, la que me indica modo, ¿cierto? El modo en el que se ejecuta la acción. Los nexos principales para identificar un adverbio de modo dentro de una oración subordinada viene a ser como, según, conforme, como si. Todos estos nexos para encontrar adverbio de modo dentro de una oración subordinada. Comparativas, tenemos lo siguiente: indican comparación de igualdad, ya sea de superioridad o de inferioridad, ¿no? Respecto a la proposición principal. Por ejemplo, comparemos tantos libros como quieras, ¿no? Para esto se utiliza la palabra como, pero tienes que fijarte que no sea el como de modo. El cómo de modo te indica de cómo está hecha la acción. En cambio, el cómo de comparación es que se pone a comparar dos puntos, ¿no? Dos puntos o dos planos y dice, esto es mejor que lo otro, o esto es igual que esto, ¿no? O esto es como esto, algo así. Tú te vas a dar cuenta por el contexto de la oración. Las condicionales, cuando te dicen que si haces esto, pasará lo otro, si no haces esto, no pasará esto, si no haces esto, pasará esto, así, todos esos modelos. Indican una condición respecto a la proposición principal. Los nexos de la condicional vienen a ser sí en el caso de que o de, ¿no? De más infinitivo. Por ejemplo, si bebes, no manejes. Entonces ahí tú tienes la condicional sí,
¿no? Y obviamente tienes acá dos verbos, uno, bebes y dos, manejes. Entonces ahí, ¿qué cosa estás identificando? Que sí se trata de una oración compuesta subordinada, porque compuesta sí es ya que tiene más de un verbo, y subordinada es porque tiene una marca que se llama sí, ¿no? Que es el de las condicionales. Causales, cuando te indican el origen de la acción, ¿no? El origen de la acción, y tienes los nexos como por qué, ya que, puesto que, por, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bebo porque tengo sed. Te estás explicando la causa, ¿no? El motivo. Entonces ahí utilizas el nexo por qué. Antes de por qué está el verbo bebo y después el verbo tengo, ¿no? Entonces así, el enlace que va a determinar que es una subordinada siempre está entre un verbo y, o sea, hay un verbo antes y hay un verbo después. Consecutivas indica la consecuencia de la acción principal y tienes los nexos como por lo tanto, así que, con que, de manera, modo, forma que, así pues, ¿no? Tienes todos estos nexos. Por ejemplo, tengo sed, así que bebo. O sea, estás dando una explicación del por qué, ¿no? Esta es una consecuencia. Entonces, prácticamente hay verbo antes, que vendría a ser tengo, y verbo después, que vendría a ser bebo, ¿no? Antes del enlace que marca la subordinada. Concesiva. Indican un hecho que no impide el cumplimiento de la principal. Y tienes los enlaces como aunque, por más que, a pesar de que. O sea, te indica una dificultad, pero no te la impide, ¿no? Por ejemplo, iré aunque llueva. O sea, tú vas a ir y ¿cuál es tu dificultad? La lluvia, pero no te vas a detener, o sea, vas a seguir, vas a pasar esa dificultad, ¿no? Vas a ir así llueva, ¿no? Aunque llueva. Entonces acá ha utilizado la concesiva aunque. Y obviamente verbo antes iré, verbo después llueva. Finales son las que te indican finalidad, ¿no? O indican consecuencia. Tienes ahí los nexos para qué, a fin de qué, con la intención de. Todos estos nexos. Por ejemplo, vino para arreglar la puerta. Acá tienes la marca de la subordinada, la palabra para. Antes, ¿qué cosa hay? Verbo, vino, y después verbo arreglar. Entonces, ¿ante qué estás? Ante una oración compuesta subordinada adverbial final, ¿no? De tipo de adverbio final. Esto está fácil porque lo único que tienes que hacer en las preguntas es identificar estos nexos. Cuando identifiques los nexos, que no son repetidas, así que lo que vas a tener en cuenta es que cada palabra le pertenece a un tipo de adverbio. Entonces, cuando tú identifiques estas palabras dentro de la oración y te fijes que antes de estos nexos hay un verbo y después hay un verbo, entonces ahí estás ante una oración compuesta subordinada. Y ya después indicas el tipo de adverbio según la palabra que has encontrado, a qué tipo de adverbio le pertenece. Pero lo que es principal es primero ubicar esa palabra, ese nexo, y fijarte si hay verbo antes o hay verbo después. Y ya con más calma, una vez identificado, ya recién puedes identificar qué tipo de oración subordinada adverbial es, ¿no? Si es temporal, local, modal, comparativa, o sea, cuál de todas ellas es, según la palabra que has encontrado. Por ejemplo, vamos a pasar ya a los ejercicios. Primera pregunta. ¿Qué alternativa presenta una oración compuesta subordinada adverbial final? La pregunta es clara. La pregunta me dice, subordinada adverbial final. Adverbial final, ¿dónde se encuentra? Aquí pues, en las finales. Esta es la adverbial final, adverbial final. ¿Y qué tipo de palabras se encuentran dentro? ¿Para qué? ¿A qué? ¿A fin de qué? Con la intención de. Entonces yo tengo que buscar cualquiera de esos enlaces aquí para identificar cuál presenta una adverbial final. Entonces vamos a buscarlo. Las calles son tranquilas cuando no hay gente. A ver, aquí he identificado la palabra cuando, pero la palabra cuando le pertenece a temporal, ¿no? A de tiempo. Entonces esta sería de tiempo. Pero ¿cómo sé que es una subordinada? Ah, porque antes hay un verbo y después hay otro verbo. Ya está. Entonces, por la palabra cuando
sé que es una oración compuesta subordinada con adverbio de tiempo, ¿no? Por la palabra cuando. A ver, aquí en la B. Pocos son buenos cuando trabajan por las noches. Aquí lo mismo, de tiempo, ¿no? Antes dice son, tenemos el verbo son, y después tenemos el verbo trabajan, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempo. Cuando que indica adverbio de tiempo. Aquellos bailan porque son obligados. Tenemos la palabra por qué. Y por qué es del tipo de consecutiva, ¿no? Ah, no, de causal. Causales. Acá está por qué. Entonces, aquí tengo una causal. Verbo antes y verbo después. Verbo son. En la D, porque estuviste conversado, ayer te perdiste la película. Porque estuviste conversando, ayer te perdiste la película. Recuerden que la parte subordinada siempre va en el predicado, o sea, no puede estar en la parte de sujeto. Entonces, eso es porque esta oración estaba al revés. Lo correcto sería, ayer te perdiste la película porque estuviste conversando. ¿No? Entonces la palabra porque ya está dentro de la oración y ya está en la parte de predicado. Entonces, porque vendría a ser el nexo, quien, si le hemos cambiado el orden, quien está antes sería perdiste, que sería el verbo 1, y estuviste, que sería el verbo 2, ¿no? Y esto estaría en medio, porque si yo digo, ayer te perdiste, perdiste verbo 1, la película, porque, ahí recién porque está en el medio, porque estuviste conversando, y estuviste verbo 2, ¿no? He hecho simplemente un cambio en el orden para que la palabra que es la marca de la subordinada, en este caso la palabra porque, esté en el predicado, ¿no? Porque así debe ser. Las marcas siempre están en el predicado. ¿Y por qué qué cosa es? Es un adverbio de causa, ¿no? Adverbio de causa. Ahí está, porque. Entonces aquí tenía de causa. A ver, en la E, Salvador Dalí llegó para salvar la pintura. Para, ahí está la palabra para, que significa finalidad, no para con la finalidad de. Hizo esto con la finalidad de. Entonces, antes hay verbo, llegó, y después de para está el verbo salvar. Y para, la palabra para, ¿a qué tipo de adverbio pertenecía? Aquí está, para a las finales, ¿cierto? Entonces la clave correcta aquí en la pregunta 1 no es la D, la clave correcta es la E, porque aquí está la palabra para, y para es una marca de las finales, ahí está. ¿Para qué? ¿A qué? ¿A fin de qué? ¿Con la intención de qué? Y la palabra para solita también, ¿no? Así que esta, la clave correcta es la E, porque aquí se encuentra una marca de las finales, de la oración compuesta subordinada con adverbios finales, ¿no? Se encuentra aquí en la E por la palabra para. ¿Y cómo sé que es una subordinada? Por la palabra para. ¿Y cómo sé que es una compuesta subordinada? Porque antes de ese nexo de la palabra para hay un verbo y después también hay otro verbo. Entonces la clave correcta aquí es la E. Esto es lo que indica subordinada adverbial final. En el libro dice que la respuesta es la D, pero acá se han equivocado porque mira qué dice en la resolución. La proposición subordinada cumple la función de sujeto y acá no te está pidiendo quién cumple función sujeto, te está pidiendo quién es compuesta subordinada adverbial final. Entonces acá se han equivocado en dar la respuesta, ¿no? Si te está pidiendo subordinada adverbial final, la clave correcta es la E. Pasamos ahora a otro usuario para que me dé la respuesta de la pregunta 2. Vamos a empezar desde el final. A ver, Tiagui Gómez. Está fácil, ¿ah? Alternativa que presenta proposición subordinada adverbial causal. ¿Cuál sería tu respuesta en la pregunta 2? Dice, proposición subordinada adverbial causal. Tú te vas acá donde las causales. ¿Y cuáles son las marcas? Porque, ya que, puesto que, por. Entonces dime, ¿cuál de todas oraciones tiene una de esas palabras? Esa será la causal. A ver, Tiagui Gómez, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 2? Adverbial causal. ¿En qué alternativa se encuentra la adverbial causal? Donde esté uno de los nexos de la causal. La A. Dicen por allí que no tienes talento.
Ya, pero acá ¿dónde está la palabra por qué? Mira qué palabras son de las causales. Por qué, ya que, puesto que y por, ¿no? Y la palabra por. A ver, dicen por allí, ya si bien es cierto, acá está la palabra por, pero no te da la idea de una causa, sino de lugar. Dicen por allí, o sea, por ese lugar. Entonces, obviamente que no es. La clave correcta estaba en la D. O sea, no necesariamente tienen que fijarse en las palabras, sino en qué función está cumpliendo. Por ejemplo, aquí este por, que si bien es cierto, la palabra por también pertenece al adverbial causal, pero este por no te está indicando causa. Acá te dice, dicen por allí que no tienes talento. Dicen por allí. O sea, esto no te indica una causa. Este por no te dice eh, por allí. O sea, no es una causa. Por ahí no es una causa, no es un motivo. Entonces, simplemente te está indicando una dirección. Dicen por allí, te está indicando una dirección, más no te está indicando un motivo o una causa. La que te indica un motivo o una causa es la clave D. Los perros ladran. ¿Y cuál es ese motivo? Porque algo los perturba. Y obviamente, acá tienes el nexo porque antes está el verbo ladran y después está el verbo perturba, ¿no? Perturbar es verbo. Entonces ahí te das cuenta que la clave correcta era la D, era la D. A ver, como te decía, ¿no? Acá este por no indica nada, si bien es cierto es una compuesta, pero acá la palabra dicen, que viene a ser un verbo antes, tienes un verbo después, pero aquí no hay nada, pues, porque este por no significa adverbio de causa. Aquel reportero siempre da en el punto. Aquí aquel reportero siempre da. Acá no es una compuesta porque el único verbo que hay es la palabra da. Así que esto es una simple. Solamente el verbo es da. Así que no es compuesta, menos subordinada. Ódiame, pero no me tengas lástima. Acá tienes la palabra pero. ¿Te acuerdas cuando tenías la palabra pero? Pero ¿qué cosa era? Era una conjunción adversativa. Y ese tipo de conjunciones pertenecía a las compuestas coordinadas, no a las subordinadas. Entonces, verbo antes, ódiame, verbo después, tengas. Este de acá es una compuesta coordinada, no es una subordinada. En la E, si siempre haces eso, no te quejes. Esta es una condicional, ¿no? Si haces esto, pasará lo otro. Si no haces esto, no pasará lo otro. Entonces, esta es una condicional por el nexo sí. Y además, porque tienes acá verbo haces, el verbo hacer y el verbo quejar, ¿no? Entonces, simplemente para que esto esté en el predicado, cámbiale el orden. Dirías, no te quejes si siempre haces eso. Entonces, ahí ya la condicional, o sea, la marca de la subordinada, ya está en la parte del predicado. Entonces, acá te pedían subordinada adverbial causal y la clave correcta era la D porque tiene la palabra porque, ¿no? Y eso es obviamente, acá sí está cumpliendo una función de causa porque te explica el motivo. La clave correcta era la D. Vamos con la 3. Alternativa que presenta una proposición subordinada adverbial de tiempo. A ver, la temporal. ¿Qué palabras están dentro de las temporales? Porque ahí te pide de tiempo. Está cuando, mientras, antes de qué, después de qué. Entonces está ese tipo de palabras. ¿En qué alternativa identificas una subordinada adverbial de tiempo? A ver, esto le toca a Claudia Rojas Gómez. A ver, Claudia, ¿qué me dices en la pregunta 3? Subordinada de tiempo. La D, vamos a analizar. Pero en la D yo no veo ninguna de estas palabras, ¿ah? Yo no veo ninguna de cuándo, mientras, antes de qué, después de qué. Yo no veo para nada ese tipo de palabras. Ay, a veces se están confundiendo con las conjunciones, o sea, o perdón, se están confundiendo con los adverbios. No necesariamente acá tienes que fijarte en los adverbios de tiempo ayer, hoy, mañana, sino en los de esta lista. En los de esta lista de aquí. Aquí tienen los nexos. Así que no se confundan. Estamos en el tema de subordinadas. Y acá te están dando cuáles son los nexos. Así que no te vayas por otro lado. A ver, vamos a analizar la 3. La D obviamente no es. Vendría a ser la E por la palabra mientras, ¿no? Y acá está la palabra mientras, pues en las de tiempo
Aquí está, temporales de tiempo tienes cuando, mientras, antes de qué, después de qué. Entonces no se vayan por otro lado. Vamos a analizar. Micaela cambia las llantas de su auto sola. Acá esta es una oración simple porque solamente hay un verbo, ¿no? Recuerda que tú tienes que analizar a partir de dos verbos. Esta es una simple. La B, la rotura de ligamentos lo marginó del mundo. Acá también es simple porque solamente hay un verbo, marginó, ¿no? Es el único verbo. Lila nunca le grita a sus alumnos. Acá simple también por el verbo grita, nada más. Ayer estuvimos conversando hasta tarde. Estuvimos conversando. Esta es una perífrasis, así que también es una simple. Así que ni siquiera era una subordinada, ¿ya ven? Ni siquiera era una compuesta. No era una compuesta, así que no se fijen nada más en el nexo. Si bien es cierto, tienen que fijarse en el nexo, pero tienen que fijarse qué verbo está antes o qué verbo está después y qué verbo está después para recién identificar como compuesta. Recuerda que las subordinadas son compuestas. No existe subordinada simple. Es compuesta, subordinada y compuesta coordinada. Ahorita estamos hablando de las subordinadas. Entonces, como te decía, este de acá es una perífrasis. Estuvimos conversando porque los verbos están pegados, ¿no? Es una perífrasis y eso equivale a un verbo. Entonces, esta también era una simple, no era una compuesta. En cambio, aquí en la E, mientras no te alejes de mí, todo estará bien. Para que la marca de la subordinada forme parte del predicado, simplemente le cambias el orden. Sería, todo estará bien mientras no te alejes de mí. Entonces ya tienes verbo antes, que vendría a ser estará, y verbo después, que vendría a ser alejes, ¿no? Y marca de la subordinada de tiempo, la palabra mientras. Entonces hay dos verbos, es una compuesta subordinada con adverbial de tiempo, con adverbio de tiempo. La clave correcta era la E, ¿ya? Así que no se confundan. Pregunta 4. Alternativa que presenta proposición subordinada de modo. ¿Qué palabras o qué nexos se encuentran en la de modo? Se encuentra creo que solamente como, ¿no? Bueno, está como, según, conforme y como sí. Ya, no me vayan a inventar otra cosa porque mira, acá están esas palabras. Así que, ¿dónde estará la respuesta en la pregunta 4? A ver, eso le toca a Natalie Polanco. A ver, Natalie, ¿qué me dices en la pregunta 4? ¿Quién presenta subordinada adverbial de modo? ¿Cuál de todas? ¿Hay o no hay? Porque de repente no hay también, ¿ah? No sé, tú sabes que ya hemos identificado durante todo este bimestre que en el libro no necesariamente las respuestas se encuentran, ¿no? Y que a veces hay errores y todo eso. Así que, ¿hay adverbial de modo o no hay de modo? A ver, Natalie Polanco. Ya, no me dice nada, pasamos a otro usuario. Erika Pacheco, en la pregunta 4, ¿has encontrado adverbio de modo o no? De repente no hay, no sé. Erika Pacheco me dice que no hay. Ya, efectivamente, no hay. No hay ninguna de esas palabras que te indicaba anteriormente, pues. No se encuentra la palabra como, no hay según, no hay conforme, no hay como sí. Entonces, queda claro que no hay respuesta. Vamos a analizar. Vamos a comer donde nos conocimos. Aquí tenemos la palabra donde y esto es de lugar, adverbio de lugar, porque antes hay un verbo, vamos a comer, que es una perífrasis, y después hay otro verbo, conocimos, ¿no? Donde, que indica lugar. ¿Dónde está tu hermana? Esto simplemente es una simple, porque acá solamente hay un verbo, no solamente es una simple, sino que es una copulativa, ¿no? Porque mira, está la palabra está, ser, estar, parecer. Entonces, esta es una copulativa, así que es simple, no tiene nada que ver con las subordinadas. Largas horas de trabajo tengo que cumplir. Aquí tengo que cumplir, perífrasis, por lo tanto, oración simple. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Volveremos a ver, perífrasis, por lo tanto, oración simple. Tú eres mi estrella que me alumbra todas las noches. Tú eres mi estrella. Recuerda que la marca de la subordinada es la palabra que, pero acá dice tú antes, verbo, después, verbo.
¿no? Tú eres mi estrella que me alumbra todas las noches. Esto más da subordinada sustantiva, ¿no? No subordinada adverbial, porque la palabra que se encontraba dentro de la subordinada sustantiva, lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Subordinadas sustantivas. Y este debe ser en función, tú eres mi estrella que me alumbra todas las noches. Mm, esto debe estar en función sujeto, si mal no recuerdo, tú eres mi estrella que me alumbra todas las noches. Y debe ser función sujeto, ajá, función sujeto. Entonces, o no, no, no es función sujeto, acá tienes la palabra eres, entonces esto es función atributo, porque como tiene eres, estamos hablando de copulativo. Entonces, esto es función atributo, ¿no? Porque el atributo es me alumbra todas las noches. Ya está. Entonces, sí, pero es sustantiva, subordinada sustantiva, no es subordinada adverbial como lo estamos analizando. Entonces, acá tú colocas no hay clave, ¿ya? Coloca con tu lápiz en la 4 no hay clave porque no hay ninguna de modo, ¿no? No hay adverbial de modo. En la 5 también te pregunta lo mismo, proposición subordinada de modo. ¿En la 5 ya identificas alguna de modo o también no hay respuesta? No lo sé. A ver, esto le toca a Angeli Espino. ¿En las 5 hay adverbiales de subordinada, adverbial de modo o no hay? De repente sí hay ya, ¿no? Pero ¿cuál es? Al menos en la anterior no había, pero ya estamos en una nueva pregunta. A ver, Angeli Espino, ¿cuál es tu respuesta para las 5? A ver, Angeli Espino. Recuerda cuáles son las palabras que identifican modo. Pues ahí tienes los nexos. ¿Qué palabras se refieren al modo? Ya parece que no lo tiene. Vamos a preguntar a otro usuario. Uh, Matthew Cochache. ¿Tienes la respuesta de las 5? Matthew Cochache está súper fácil, ¿ah? Porque te dice subordinada adverbial de modo. Me dice la B. Claro, porque ahí está la palabra como, pues. Y la palabra como se encuentra aquí dentro de las de modo. Ahí está. Modo, como, según, conforme y como sí, ¿no? Entonces la clave correcta es en la B. Por ejemplo, este amigo es en realidad nuestro primo. Es el único verbo, esta es oración simple. Lo haré como usted diga. Verbo antes, haré. Verbo después, diga. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos la adverbial de modo, ¿no? Y obviamente es una subordinada por la palabra como y porque antes está un verbo y después está un verbo, ¿no? Entonces sí estamos ante una subordinada compuesta. En la C, no te cases, espérame. No te cases, aquí cases verbo antes y espérame verbo después. Está separado ¿por qué? Por una coma, signo de puntuación. Entonces esta es una yuxtapuesta, ¿no? Y esto no es obviamente una subordinada de modo. ¿Le puedo invitar una taza de café, profesor? Aquí tenemos puedo invitar, perífrasis, así que oración simple. Elígeme y no te arrepentirás. Acá el enlace es la palabra y, entonces no es una subordinada, pues es una compuesta coordinada con conjunción copulativa, ¿no? Verbo antes y verbo después. Entonces, ¿dónde estaba la subordinada de modo? Se encuentra en la B, por la palabra como y porque obviamente antes de ese enlace de modo está un verbo y después también hay un verbo. Clave correcta la B. 6. Cuando todos estaban durmiendo, escapamos de la cárcel. ¿Qué tipo de proposición subordinada adverbial encuentras? ¿Qué modelo de adverbial encuentras aquí en cuando todos estaban durmiendo, escapamos de la cárcel? A ver, eso le toca a Luis Castellanos. ¿Cuál es tu respuesta en las 6? Cuando todos estaban durmiendo, escapamos de la cárcel. ¿Qué tipo de oración subordinada compuesta adverbial es? ¿Es de lugar? ¿Es de modo? ¿Es de tiempo? ¿Es concesiva? ¿Es final? ¿Qué es? Primero tienes que identificar que una de las palabras pertenezca a una de las listas de estas, pues, de las alternativas. Entonces, ¿cuál será tu clave en las 6? Si demora, pasamos a otro usuario. A ver, Luis Castellanos.
Ya, pasamos a otro usuario. Chávez Ponce, ¿tienen la respuesta? Chávez Ponce. Si no, también pasamos a otro usuario, ya que son pocas preguntas y necesito que participe la mayoría, ¿no? No me va a alcanzar para todos. Así que tienen que responder rápido. Ya, parece que no lo tiene. Vamos con otro usuario. Cabrera Ednilson, ¿cuál sería tu respuesta en la 6? Ednilson Cabrera. Está fácil, ¿ah? Primero identificamos la palabra, pues, ¿cuál de todas estas es la palabra que viene a ser la marca de la subordinada? ¿Y a qué tipo de subordinada adverbial pertenece? Está fácil, es el colmo que no respondan. Vamos con otro usuario, a ver. A ver, Ednison Cabrera me dice la C, de tiempo. Claro, pues, ¿por qué? Por la palabra cuándo, pues. Aquí está la palabra cuándo. Y aquí vemos en las temporales, en las de tiempo, temporales tenemos nexos como cuándo, mientras, antes de qué, después de qué. Entonces, si en esta oración está la palabra cuándo, porque recuerda que si esto no está en el predicado, simplemente cámbiale el orden. Lo correcto sería, escapamos de la cárcel cuando todos estaban durmiendo, y ya el cuando está en el predicado y ya tiene antes el verbo escapamos y después el verbo estaban, ¿no? Entonces ahí sí te das cuenta que es una subordinada. Y obviamente por la palabra cuando, que me indica que es un adverbio de qué tipo, de tiempo, ¿no? De tiempo. Vamos con la 7. Lo dejamos donde lo encontramos. Uy, acá está súper fácil. ¿Qué tipo de proposición subordinada adverbial es? La 7. A ver, vamos a preguntárselo a... Le toca a Chancafe Valle. A ver, Chancafe. En la 7. Lo dejamos donde lo encontramos. Obviamente, primero identifica qué palabra es un adverbio, ¿no? O sea, que cumple la función de dentro de una oración subordinada adverbial. ¿Cuál de todas las palabras? Lo, dejamos, donde, lo o encontramos. Y a ver, Chancafe Valle me dice la D, de lugar. Muy bien, ¿por qué? Por la palabra donde, pues. ¿Dónde? Ya está. Verbo antes, dejamos, verbo después, encontramos. Muy bien, sí es una subordinada compuesta, por lo tanto, ¿dónde? Le pertenece al lugar. Y acá está, pues, en lugares. Locales o de lugar, ¿dónde? Precedida o no de preposición, ¿no? ¿Dónde? O sea, la palabra ¿dónde? Que te indica lugar. Listo. ¿Dónde? Ahí está. ¿Dónde? Lugar. Ya está. 8. Llegarías lejos si te esforzaras más. ¿Qué tipo de proposición subordinada hay? A ver, Jefferson Chafloque, ¿cuál es tu respuesta en la 8? Llegarías lejos si te esforzaras más. También está fácil, ¿ah? Porque simplemente identifica una de las palabras que se encuentra dentro de la lista de oraciones subordinadas con función de adverbio. A ver, llegarías lejos si te esforzaras más. ¿Qué tipo de función adverbial tiene? Está fácil también, ¿por qué demoran mucho? Está bien fácil. Ya, parece que está demorando mucho y yo necesito que participe la mayoría. A Jefferson Chafló que ya me dijo, me dice la D, de causa. Pero causa, ¿por qué? ¿Dónde hay alguna de estas palabras que pertenezca a causa? No hay. Esto es condicional, porque dice, llegarás lejos si, acá está la palabra si. Pasará esto si haces lo otro. No pasará esto si no haces lo otro. Y así, de condición. La palabra sí es de condición. Y antes está verbo y después está verbo. Esto no es de causa. De causa es la palabra por qué. Tú tienes acá la palabra sí que es de condición. La clave correcta era la C. Así que cómo se pueden confundir, no se pasen pues. Acá está de condición. Condición está la palabra sí. La palabra sí o la palabra en caso de que o la palabra de también. Así que fíjense bien, siempre en cuando te indique una condición, pues. Fíjense bien qué lista de palabras se encuentran.
Fíjense bien ese detalle porque si no se van a seguir confundiendo. Está bien fácil estos ejercicios, ¿ah? Por la palabra sí identifico que es una proposición subordinada de condición. Condicional, por la palabra sí. 9 y última pregunta. Esa pregunta va para Adriana Quispe. A ver, no regresamos a casa porque no hay nadie. ¿Qué tipo de subordinada es? Causa, me dice su compañera. Muy bien, causa, ¿no? Porque ahí tenemos la palabra por qué. Y la palabra por qué, ¿dónde se encuentra? En causales. Ahí está. ¿Por qué? Ya que, puesto que o por, ¿no? Siempre en cuando te indique una causa. Entonces acá dice, no regresamos por este motivo, porque no había nadie. Por esta causa, porque no había nadie. Entonces, verbo antes, regresamos, verbo después, hay, ¿no? Entonces, si es una subordinada compuesta porque tiene dos verbos, ¿no? A partir de dos verbos y porque obviamente la marca viene a ser la palabra porque que pertenece a las causales. Entonces, esta es de causa. Así igualito están las preguntas de su libro de tareas que son para marcar en la ficha, ¿no? Para desarrollar en la ficha virtual. Así igualito este modelo. Así que fácil sí está porque aquí tú tienes la lista de palabras para guiarte quienes pertenecen a dichos adverbios. Así que así de fácil y sencillo está. Muy bien, ya hemos terminado, así que ya pasamos a retirarnos y nos vemos en la próxima clase, ¿de acuerdo? Un ratito que voy a tomar la lista